Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de SIDA al igual que su madre cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Es la sinopsis de Romería, tercer largometraje de Carla Simón. En el momento de publicar este episodio, Romería está nominada a 6 premios Feroz, incluyendo Mejor Guión y Mejor Dirección para Carla Simón y Mejor Película Dramática. Paul Sánchez se reúne con Carla Simón en las oficinas de Dama en Madrid. Romería abre con una escena de Marina, la protagonista, en el barco, y ella saca una videocámara, está por la ría de Vigo y empieza a grabar con la videocámara. Sí. Y vemos como espectadores las imágenes que el personaje está grabando. Yo cuando vi la película me imaginé que esas imágenes serían un poco improvisadas, pero cuando leí el guión me di cuenta de que no, que marcas muy claramente todo lo que se va a ver, incluso marcas los zooms, movimientos de cámara de esa videocámara casera. Y me preguntaba por qué decides marcar todo eso en guión. Sí, porque nunca nada es casual, ¿no? Pero en cualquier caso sí que, bueno, hay un juego de espejos en la peli entre esas imágenes que ella filma con las imágenes que luego imagina, ¿no? Yo tengo esa teoría de que imaginamos muy parecido a cómo soñamos, ¿no? A partir de aquello que hemos visto, como hemos vivido, con un poco, ¿no? Cosas que están en nuestra cabeza, ¿no? Y cuando imaginamos las ponemos juntas, creando otro tipo de asociaciones, pero con una base en la realidad, ¿no? Entonces, esas imágenes que luego ella imagina, muchas son muy parecidas a las que ella ha filmado. Evidentemente, gran parte, como pasa gran parte en las CIES también, pues son de esas imágenes que salen en el bloque que ella filma en las CIES, pero bueno, luego también como hay pues la gaviota o el mar o ¿no? O sea, como pues no sé, climatología, ciertas cosas ahí, ¿no? De colores y tal que tenían que ser parecidas. Y luego también que es una película que está muy hecha y muy construida a partir de los espacios, ¿no? Que a veces yo creo que cada historia te da un lugar por donde empezar a explorar, y en el caso de Romería tiene mucho que ver con esos espacios y esa búsqueda mía de esa huella, ¿no? De mis padres por ahí por donde pasaron. Entonces yo he filmado esto, o sea, estas imágenes las volvimos a filmar para la peli, pero de alguna manera ya existían en mis tarjetas Claro. Sí, en mi cámara mini DV y en mis tarjetas de mis handicaps, ¿no? ¿Y estas imágenes para la película las grababas tú, las grababa un operador de cámara o las grababa la propia Yusia? No, las grabábamos entre Len y yo, y hay algunas que también otro operador que vino algunos días, y entre todos configuramos esto, ¿no? O sea, siempre con un espíritu muy claro, ¿no? Que era cómo filmaría esto una chica de 18 años. Incluso repasamos las imágenes que yo había filmado a esa edad, ¿no? Y sobre todo que tuvieran también como un carácter muy distinto al resto de la peli, ¿no? Y Lucia filmaba con, claro, la cámara, es que en realidad, o sea, las imágenes no son con la cámara que vemos, ¿no? Entonces a ella no le daba tiempo de filmar con nuestra cámara, pero filmaba con la otra, ¿no? Y me llamó la atención también viendo la película, y creo que está marcado en guión si no recuerdo mal, que sobre esas imágenes decides marcar y poner el título también. Tanto en Romería como en general en tu cine, ¿cómo y cuándo decides cuál es el momento para poner el título? Pues esto es una... A veces lo tienes muy claro
y otras veces no. O sea, con Alcarràs, por ejemplo, yo lo tenía muy claro dónde tenía que ir. Con Estiu también, porque hay como casi como una especie de epílogo. Con Romería no tanto, y de hecho mi idea era que fuera al principio, también para probar otra cosa. Y lo probamos, pero no tenía mucha fuerza. Entonces nos dimos cuenta que tenía más sentido después de la primera escena, luego también como la música, todo, o sea, como que de repente quedaba como mucho más contundente y acompañaba más también esa idea de viaje, ¿no? Entonces a veces lo encuentras en montaje y a veces lo visualizas muy claro desde guión. Has mencionado la música, luego te preguntaré por música porque me parece muy importante en esta película, pero antes tengo un fragmento de guión que me gustaría leer, si me permites. Es una escena muy cortita. Sí. No recuerdo ahora mismo la página, pero muy inicial, creo que son en las primeras 10 páginas más o menos. Exterior, Paseo Marítimo de Vigo, día. Con la melena al viento, Marina come una tableta de chocolate negro sentada en la barandilla del Paseo Marítimo. Observa el paisaje con una mirada ausente, reflexiva, contrariada. El sol del mediodía se proyecta sobre el océano. El viento agita los mástiles del puerto deportivo creando un continuo sonido metálico. Aquí es una escena muy sencillita, pero me permite hablar de varias cosas que me llaman la atención. Una que me hace muchísima gracia es que marcas que la tableta de chocolate es negro, que es un detalle que en teoría el espectador, a no ser que hicieras un plano detalle de la tableta, no va a apreciar. Y sin embargo lo decides marcar en guión. Eso es para ti, para quizá el casting, para el equipo de arte, no sé. ¿Por qué decides marcar un detalle tan...? Esto es casi un guiño, en realidad. Yo como mucho chocolate negro y todo el equipo lo sabe. O sea, yo siempre como mucho chocolate negro, pero rodando ni te cuento porque es que me da como el subidón de energía que necesito muchas veces. Entonces siempre tengo una tableta, pero negro que a nadie más le gusta. O sea, del plan 100%. Ostras, 100%. O 99%, ¿sabes? Sí. Entonces siempre ofrezco, pero nunca nadie quiere. Entonces era como más casi un guiño al equipo de arte, evidentemente, a Lucia, que también sabe que yo como ese chocolate, y a ella tan fuerte tampoco le gusta, pero lo ha probado. Bien. Y bueno, y sí que creo que habla del personaje un poco. O sea, yo creo que la gente que le gusta el chocolate negro puede que tenga cosas en común. No estoy convencida, pero bueno, son ese tipo de cosas que cuando uno escribe sobre mundos que conoce muy bien y sobre cosas tan personales, pues a veces es bonito como incluirlo, ¿no? De todas maneras, esa escena no está en la peli. No la recordaba, no estaba seguro porque solo la he podido ver una vez. No, estuvo hasta muy al final. O sea, está rodada y está rodada. Sí, está rodada. Lucia comió un chocolate negro y yo me comí el resto cuando rodamos. Y sí, está rodada y era bonita. O sea, como que le daba, bueno, pues una cosa, una energía, un algo a esa llegada, ¿no? Y también un punto de reflexión después de haber descubierto que no está en el papel que necesitaba. Pero nos dimos cuenta que si la quitábamos, la peli avanzaba con un poco más de ritmo. Sí, de misterio también. O sea, misterio. como sí, o sea, sobre todo que cuando fuimos puliendo el viaje emocional de Marina y ya estaba casi todo más en su sitio, nos permitimos probar qué pasaba si quitábamos algún momentito de reflexión, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre escribir ese tipo de escenas porque son un poco casi comodín, ¿no? De si estamos siguiendo bien al personaje en su viaje emocional, puede que no lo necesites. Pero si de repente necesitas sentir qué estás sintiendo, pues te paras ahí con una escena de estas, te soluciona la vida, ¿no? Claro. Entonces siempre está bien tener algunas y bueno, pues si luego no hace falta, fuera. Me gusta lo de escena comodín, me ha gustado. Hay más cosas que quiero comentar de ese fragmento, pero has mencionado que esta escena estaba ya eliminada, que cayó. Y me permite hablar de algo que iba a hablar justo hacia el final de la entrevista, pero ya que lo has sacado, escenas eliminadas, hay una que he leído en el guión que no recuerdo haber visto en la película. No sé si es cosa mía o si no está. A ver. Escena 91 está en la página 111 de guión, Muro de Toralla. Y es Marina siendo amamantada por su madre. Yo eso no lo recuerdo haber visto en la película, pero puede ser cosa mía. No lo has visto en la peli y tocas un punto un poquito delicado. Sinceramente,
yo es un poco una espinita que tengo ahí clavada de una cosa que quité sin mucho convencimiento, que creo que no me había pasado nunca en la vida, pero a veces dices, bueno, me tiro a la piscina a ver cómo lo siento en un futuro, ¿no? Pero sí, o sea, esta escena, justo después de todo el viaje que imagina Marina, ¿no? Y después de despedir al padre, ellas se quedan solas, ¿no? En ese muro mirando cómo se va el velero y él y su mundo con la droga, ¿no? Y pues había ese gesto donde Marina, siendo la misma que la madre, se ponía en su pecho y le daba el pecho y ahí era como ella se amamantaba a ella misma, una imagen un poquito extraña, pero que para mí era muy significativa, sobre todo del contar que se quedan ellas dos solas, y también con un tema que yo tengo ahí evidentemente rondando siempre en mi cabeza, que es o sea, y ahora que he sido madre más, que el momento de, o sea, todo el gesto de amamantar es algo muy potente en la maternidad, y yo no lo tuve porque mi madre tenía VIH y no pudo darme el pecho porque si no me lo podía transmitir, ¿no? Entonces, bueno, había algo ahí que creo que era muy significativo para mí. No sé si para cómo hubiera sido recibido para la audiencia, pero es verdad que cuando hicimos pues algunas proyecciones y recibimos feedback, esa imagen perturbaba a varios espectadores. O sea, claro, yo cuando has empezado, perdona que te interrumpa, has empezado a contarme esto, creí que no se había llegado ni a rodar, pero sí, se ha rodado, se llegó a montar. Se llegó a montar, estuvo montada pues también hasta el final, o sea, fue una de las últimas cosas que quitamos, con mucha reflexión y mucha discusión. Y bueno, y eso, y a veces pues en general o sea, yo siempre tomo todas las decisiones muy convencidas. Esta es una de las pocas decisiones que he tomado en mi carrera sin estar muy convencida, porque para mí sigue teniendo mucho significado, ¿no? Cuando dices que habéis tomado la decisión y que has tomado la decisión, a veces hablas en singular, a veces en plural. Eso es, o sea, ¿con quién debatías esto? ¿Con productores, entiendo? Sí, con productores, sin duda, con distribuidores, con agentes de venta, o sea, llegados a este punto cuando ya estás como ultimando la peli, y evidentemente con los editores, que para mí es la base en ese momento de cerrar la peli, ¿no? Muchas gracias por responder esto, que tenía yo ahí la duda. Lo había pensado justo para el final, hacia el final de la entrevista, pero he dicho, aprovecho ya. Volvemos a esa escena que he leído, porque hay dos cosas más que quiero comentar. Marcas que el viento agita los mástiles del puerto deportivo creando un sonido metálico. ¿Qué importancia tiene el sonido para ti desde guión? Pues me gusta incluirlo porque, bueno, porque igual cuando describes una imagen te mete, ¿no? Y puedes imaginar eso, con el sonido es exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando partes de cosas que conoces y que son reales, o sea, yo este sonido concreto de los mástiles en un puerto lo llevo muy dentro y me gusta mucho, ¿no? Y creo que es muy evocador, muy poético, como que tiene algo ahí. Entonces quería que estuviera, ¿no? O sea, hay como ciertos caprichos, ¿no? Que a veces es como esto, ¿cuánto de importante es que esté? Pues para mí es crucial, ¿no? Claro. en definir la atmósfera y también el estado emocional de Marina de alguna manera, ¿no? Claro, es importante creando, como has dicho, la atmósfera para que quien vaya a leer el guión sienta y pueda estar metido en la película de alguna forma, ¿no? Aunque no la esté escuchando. Sí. Sí, porque siempre es esa cosa de los guiones no tienen que ser, o sea, que pueden ser como muy pragmáticos, ¿no? Pero, o no, ¿sabes? También pueden tener cierta literatura, sobre todo cuando quieres que el espectador se adentre a la historia de una manera parecida como debería sentirla cuando la vea, ¿no? Y hay otra cosa que haces que me gusta mucho en ese fragmento, y es que le das 3 adjetivos a una mirada. Que a mí eso me encanta. Dices que es ausente, reflexiva y contrariada. ¿Qué importancia tienen las miradas para ti en el cine? Bueno, toda. O sea, claro, hay tantas maneras de mirar, ¿no? Y mis personajes miran todo el rato. Además, Yusia, Marina, el personaje, es un personaje ella es muy observadora, está todo el rato observando a todo el mundo. No, claro, la base de su viaje es precisamente la observación, ¿no? Y el descubrir. Entonces sí que tienen sentidos como describir las miradas. Es verdad que yo nunca le diría a un actor
tienes que mirar contrariada. Entonces, claro, no. esa iba a ser mi siguiente pregunta. Lo marcas en guión, pero luego, ¿cómo lo trabajas con el casting? Claro, es que nosotros no trabajamos mucho sobre guión. Yo al casting le dejo leer el guión una vez, cuando se ponen muy nerviosos 2. ¿Te refieres en rodaje, en set? No, antes. O sea, nosotros sí ensayamos. Nos pasamos mucho rato ensayando lo que podría haber pasado antes de lo que cuenta la historia del guión a través de improvisaciones. O sea, creamos una precuela, toda regla, ¿no? Con cosas que podrían haber pasado antes y en este caso cosas que podrían haber pasado en los 80 y también en los 2000. O sea, fue como un ensayo muy completo. Cuando trabajo con actores no profesionales, empezamos este trabajo sin que lean el guión. Y en el caso de Lucia y de Mitch, les di el guión ya avanzados los ensayos. Cuando son actores más profesionales, se lo leen antes de empezar el proceso para entender qué es lo que van a hacer y la magnitud de todo, ¿no? Pero en cualquier caso les pido que se lo lean eso una vez, luego si hemos hecho un proceso de ensayos largos, pues a lo mejor otra vez antes de empezar el rodaje, les pido que no memoricen nada. Igualmente nosotros, más allá de toda esta precuela que hacemos en ensayos, también ensayamos las escenas. Entonces cuando ensayamos las escenas, leemos la escena una vez en voz alta y ellos tienen que más o menos recordar lo que van a decir. Pero no entramos en esas acotaciones de hay que mirar así o... No, o sea, el guión es para mí literalmente una guía y lo que yo intento es como en rodaje luchar para intentar rodar lo que he escrito sin que nadie lo sepa casi, ¿no? O sea, es ahí como una lucha que tengo conmigo misma del plan, yo quiero rodar eso porque más que nada que es que yo me paso mucho rato escribiendo el guión, pero me gusta que las cosas estén vivas. Entonces muchas veces cuando cuando todos los actores tienen el guión muy interiorizado y vamos a ejecutar lo que está escrito, para mí se pierde la magia. Sí, entonces esa es como que nadie mire mucho el guión, pero yo sé lo que hay ahí y lo que queremos hacer, ¿no? Has utilizado una palabra que me gusta mucho porque además la tenía yo preparada para preguntarte sobre ello. Yo tenía preparado una especie, como una pregunta que decía que tu cine se nota como muy vivo y has usado la palabra, esa misma palabra tú hace unos segundos. Y esto me lleva a esa pregunta que tenía, que era sobre la escena del abuelo con los nietos. Porque en el guión es un párrafo sencillito en el que se explican muy detalladamente, o sea, muy sucintamente lo que va a ocurrir, pero no hay nada de diálogo. Sin embargo, la escena final sí que tiene diálogo entre cada uno de los encuentros. Claro. Supongo que esas improvisaciones es lo que alimenta que luego en rodaje ocurra eso. Sí, exacto, sí, totalmente. O sea, de hecho me acuerdo que José Ángel Ejido, que es el actor que interpreta al abuelo, un día ya después de varios ensayos me dice, es que es curioso porque yo ahora les quiero a estos chicos, ¿no? O sea, es como si fueran realmente como si familia. fueran mis nietos, ¿no? Después de todo ese trabajo. Y yo creo que eso es lo que yo cuando hacemos estas impros, que siempre pienso, bueno, pues es mucho esfuerzo por parte de todo el mundo, ¿no? Estar ahí, pasar por eso, o sea, esa memoria emocional que yo les pido que vivan, ¿no? Para ir dibujando los personajes y sus relaciones. Y nunca sé cómo va a traspasar esto luego en rodaje. O sea, es una cosa muy intangible. Claro. Pero confío en que de alguna manera estará. Y eso, evidentemente, esta escena la ensayamos pues antes de rodar y ya salieron muchas cosas, pero luego rodándola pues salieron más. Y cada uno de los comentarios que él les hace a sus nietos, que muchos son de sus vidas, que si el que hace esgrima, que si el que se corta el pelo, creo que lo del pelo a lo mejor sí que estaba, pero bueno, hay como cosas ahí que les pregunta si tienes novio o no tienes novio, que evidentemente era un juego que tenían ya entre ellos, ¿no? Es como, pues todo eso estaba ahí, entonces sale de una manera pues muy orgánica, ¿no? Este proceso, esta forma de trabajar, entiendo que es el mismo que has tenido tanto en Alcarràs como en Estío. Sí, esto... En realidad, yo hice un corto cuando estaba en la escuela de Londres con niños. Por primera vez en mi vida trabajaba dirigiendo a niños. Y me acuerdo que un profesor me dijo, es que los niños lo que tienes que hacer es sentir que lo que hacen es de verdad. Y claro, eso se me quedó ahí y yo pensé, claro, pues eran dos niños, ese corto se llama Lipstick, eran dos niños que se encontraron a su abuela muerta, que claro, es como haces que esto fuera de verdad. Pero pensé, bueno, a lo mejor no se pueden imaginar esto, ¿no? Pero sí que pueden tejer una relación con la abuela que a pesar de que
tenga muy poquito en la peli, ellos sientan pues como que han jugado a que esta fuera su abuela, ¿no? Y aquí empezó, pues nos fuimos a merendar con la abuela, a pasear por Londres, o sea, como cosas que, ¿no? que podían como crear esa relación, y me di cuenta que funcionaba muy bien para que ese mundo existiera, ¿no? Y existiera aún antes, que al final, de momento, pues mis pelis han trabajado la familia, y las familias siempre tienen un antes, ¿no? Claro. Y si tú llegas al set y este es tu padre, pues a ver, si no lo hemos trabajado, es difícil sentirlo, ¿no? Claro, hay que crear ese Sí, vínculo, ¿no? exacto. Que en la vida real es tan obvio que está ahí, se siente, pero crearlo en cine es muy complicado. Es complejo. Y tú eso lo consigues en tu cine con una... Bueno, iba a decir con una facilidad. Aparentemente es fácil. Es bonito pero... que parezca fácil. Sí. No lo es. O sea, claro, yo ese especie de método, para llamarlo de alguna manera, lo empecé entonces con Verano. Fue muy orgánico porque, claro, yo pensaba en situaciones que había vivido o que me habían contado, ¿no? Momentos que podíamos como ensayar como en impro, en precuela, porque sabía que habían pasado. Pero claro, Alcarràs está muy construida. O sea, Alcarràs yo me tiraba a lo mejor, no sé, 1 hora para preparar los ensayos de cada tarde con los actores, porque tenía como que ir tejiendo todas esas relaciones que en realidad eran ficticias. Y con Romería lo mismo. Hay alguna cosa que a lo mejor sí que me han contado que pasó, pero hay mucho que sí que tenía que inventar, ¿no? Son 14 versiones de guión. Sí. ¿Cuánto ha cambiado del primer borrador a esa versión 14? Bastante, sí. Sí, se ha ido transformando bastante. También con Romería fue un proceso un poco distinto en el sentido de que yo empecé a escribir el guión durante la pandemia, porque íbamos a empezar a rodar Alcarràs y de repente se paró el mundo y tuvimos que posponer el rodaje 1 año. Y yo dije, Dios mío, mi vida, o sea, yo no podía más, o sea, yo estaba preparada para entrar a rodar. Claro. O sea, no, que mucha gente dice, bueno, mejor así tuviste más tiempo. Yo no lo necesitaba, o sea, estaba preparada. Entonces paré todo y dije, bueno, pues voy a empezar a escribir otra cosa. Y empecé a escribir Romería. Hice como, no sé, pues 2 o 3 versiones máximo, y se quedó ahí, claro, abandonadísimo durante mucho tiempo, porque rodamos Alcarràs, la montamos, la promocionamos, que fue una promoción larguísima, y luego volví a recuperarla, y cambió bastante. Cambió... O sea, uno, yo creo que cuando empiezas a escribir te vas dando cuenta de qué es lo que quieres contar. Yo muchas veces no lo sé desde el principio. Claro. Entonces, con Romería creo que me di cuenta de que quería que fuera una película sobre la memoria. Y al hacer esta reflexión, que creo que ya la hice cuando retomé realmente el guión, cambió sobre todo el uso de las cartas de mi madre, ¿no? Que en un principio estaban intercaladas en la historia de una manera... bueno, ya con esa idea de espacios vacíos, con esos fragmentos, pero no había como una recreación de nada, ¿no? Y llegué a la conclusión de que en realidad tenía sentido que la liberación de Marina fuera a través de su imaginación, convirtiéndose casi en su madre, ¿no? Y que fuera como una especie de película dentro de la película, ¿no? Para poder hablar bien de esa, ¿no? De qué pasa cuando no puedes, pues, reconstruir el relato a través de los otros, y decides inventártelo para tener tu propia memoria, ¿no? Entonces, de repente tenía mucho sentido, cuando descubrí que la película sería sobre esto, jugar con esa estructura. Pero vino tarde. Bueno, no tarde, pero como a mitad del proceso. Claro, es una estructura capitular. ¿Cómo trabajas esa estructura poco a poco, borrador a borrador? ¿Cómo vas encontrando el viaje, el camino? Sí, ha sido un reto en el sentido de que yo venía como de hacer 2 películas muy libres a nivel de estructura, ¿no? O sea, era como de lanzar una premisa al inicio de la peli y luego saber el final, pero por en medio, ¿no? Puede pasar de todo y podía ir hacia un lado, hacia otro, ¿no? Y claro, de repente con Romería, pues esa idea de episódica, ¿no? De va conociendo primero a un personaje, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y finalmente pues se imagina eso, ¿no? Me apetecía porque de repente es como una guía, ¿no? O sea, como algo, o
O sea, yo en montaje, que normalmente podemos jugar mucho con la estructura, luego no juegas tanto, pero en realidad siempre hay cositas que puedes cambiar. Con romería no, o sea, era como no puedes de repente girar dos escenas porque no tiene sentido, porque hay algo casi geográfico también en ese viaje, que es una especie de, ¿no?, de family tour, pero también en forma de road movie, ¿no?, que va cambiando de localización y tal. Entonces, fue interesante porque, o sea, por un lado puede que hay cosas más difíciles, pero hay cosas más simples. O sea, claro, yo venía también de escribir Alcarrás con toda esa coralidad y todos esos personajes, y de repente es como es que estoy siguiendo a un personaje que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces, bueno, hay ahí como un esqueleto muy claro en el que puedes jugar dentro de él. Claro. Pero también tienes como el camino muy marcado, y esto no me había pasado nunca. Entonces, bueno, fue interesante. Además, hay una cosa curiosa, y es que además creo que se lo dijiste a Yusi a la hora de preparar el personaje, que no lo afrontara desde el conflicto, sino desde la curiosidad. Sí. Algo que a priori, desde la narrativa clásica y desde cualquier manual de guión, sería un poco raro y te dirían que no, porque... Es un drama. Claro, el conflicto tiene que estar ahí. Sí, eso lo hablamos muchísimo, lo hablamos mucho con María Zamora, con mi productora, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza una historia con un personaje que no tiene un conflicto hipermarcado, ¿no? Y claro, me doy cuenta de que es que en realidad la vida es así. O sea, que también está bien a veces reivindicar otro tipo de maneras de contar historias, ¿no? Y sí, eso o sea... Claro, yo lo que me pasaba es que había visto muchas películas sobre esta cosa de la llamada de la sangre, ¿no? Y de esos viajes de gente adoptada que va a conocer a su familia, y sentía que muchas veces, o casi siempre, están contadas desde el rencor. O sea, que, ¿no?, que son personajes que les ha faltado algo, les ha faltado un amor, o les ha faltado no sé, algo para criarse de una manera sana, ¿no? Y hacen estos viajes, pues sí, pues desde el enfado, casi diría, ¿no? Entonces, claro, ahí el conflicto está clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué vas a buscar? Pues vas a buscar, bueno, puedes buscar muchas cosas, pero en cualquier caso, el motor que te está moviendo es ese dolor que llevas dentro, ¿no? Claro. Claro, yo esa historia no la viví desde ahí, porque yo he tenido, por fortuna, pues mucho amor a mi alrededor, y a esa familia que me faltaba conocer no iba a reprocharle nada. O sea, básicamente iba a intentar conocer y entender mejor esa historia, ¿no? Claro. Y me parece que reivindicar la curiosidad como motor de la vida en general, ¿no? De hacerte hacer cosas, me parecía interesante, porque como cineasta es una cosa que me mueve mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue como, bueno, pues vamos a probarlo, y evidentemente esto te marca mucho el casting, ¿no? Claro. Porque encontramos a chicas muy interesantes que yo las veía y pensaba, es que si hacen el viaje es desde ese enfado, y eso no puede ser, ¿no? Quiero hablar del casting, quiero hablar de Yusia, pero también quería hablar un poco de todo ese proceso de trasladar lo que en la realidad en tu vida fueron las cartas de tu madre en la película es un diario. Sí. ¿Cómo fue, en qué momento te das cuenta de que necesitas hacer ese cambio y por qué? Pasaba una cosa un poco confusa con las cartas, que es que yo empecé con las cartas porque me encanta la cosa epistolar, ¿sabes? Parece que las cartas son interesantísimas en el sentido de que cuentan como una intimidad a alguien que ¿no? O sea, como que tienen ese alguien a quien van dirigidas, entonces tú te estás contando desde un sitio íntimo, pero sin dejar de contarte, ¿no? Entonces hay algo ahí como que, bueno, que a mí esas cartas que mi madre escribió a sus amigos y a su familia, ella sin saberlo, pues en realidad han sido como una comunicación conmigo directamente, porque es lo que me ha dado más información de ella, de poderla escuchar, ¿no? Casi, y siento que son casi también un retrato generacional. Y un diario también es muy interesante, pero claro, es algo como más íntimo, ¿no? Que no tiene un destinatario, entonces es distinto. En cualquier caso, es verdad que cuando empecé con el proyecto y las cartas eran cartas, había esa pregunta de ¿a quién iban esas cartas? O sea, ¿era su madre escribiéndole a su hija porque sabría que se moriría? ¿O era o a quién iban? Entonces, generaban muchas preguntas, y al final fue como, bueno, pues lo convertimos en un diario que
es algo que Marina puede haber heredado. Eso. Y de repente se entiende como de una manera mucho más clara. Y claro, para mí el reto era recogerlas e intentar mantener el espíritu, ¿no? O sea, como que en realidad hay frases, la mayoría de frases son tal cual ella las escribió. Lo que pasa que sí que, claro, están editadas en encontrar los fragmentos más interesantes, evidentemente. Claro. Y luego añadí como alguna cosa que creía que era significativa, ¿no? O sea, por ejemplo, ella en sus cartas no habla de funerales, pero a mí me parecía que era importante que eso estuviera presente, ¿no? Entonces, bueno, pues como añadí alguna frase ahí así suelta, pero en general es ella, ¿no? Tiene que haber sido un proceso casi terapéutico. No sé, como, todo este proceso vital, profesional, de ir hablando de algo tan personal y al mismo tiempo intentar buscar ese equilibrio narrativo de al final es una película, es ficción, aunque esté basada en algo personal. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Sí, ha sido muy hermoso porque creo que es una búsqueda que está en mí desde que era adolescente, en realidad, ¿no? Es más, creo que no está acabada. O sea, creo que va a estar ahí siempre hasta mi muerte. Porque creo que, bueno, pues que hay muchas cosas que yo nunca voy a saber. Pero sí que es verdad que el hecho de hacer la peli me ha hecho aceptar el no saber. Y me ha hecho como dejar ir y liberarme, ¿no? O sea, al final descubrir que yo tengo el cine para crear las imágenes que me faltaban, para mí fue como una especie de revelación. Claro. Y me quedaba como muy tranquila, ¿no? Y sí que es verdad que en ese proceso bueno, porque al final nace de esta frustración de no saber, ¿no? Pues evidentemente me ha llevado como a preguntar mucho, ¿no? Tanto a mi familia como a amigos de mi madre, o sea que he descubierto cosas que a lo mejor no sabía. Y porque yo creo que una tiene que probar de todo, y en ese momento en que estaba escribiendo y que estaba buscando, ¿no? Dije, bueno, pues voy a probar otras maneras. Entonces hice una terapia por un lado de sueños, o sea, con un terapeuta que se llama Jordi Borràs y que se dedica justamente a eso, o sea, es psicólogo de sueños, sí. Y yo le pedí que quería soñar con mis padres, ¿no? Entonces buscamos, o sea, me dio como consejos para intentar, porque yo creo mucho en el sueño como un espacio donde vivir cosas que no se pueden vivir en la realidad, ¿no? Un poco como el cine, pero claro, yo no soy, o sea, no sé utilizar el sueño así como los sueños lúcidos, no he llegado ahí. Pero sí que es verdad que, bueno, que fue todo un proceso muy interesante. Llegué a soñar con mis padres y también con muchas cosas del pasado de mi familia, tal. No sé si habrá quedado algo en el guión, pero en cualquier caso, como parte del proceso, fue bonito. Esto fue durante el proceso de escritura. Sí. Hice esto y otra terapia, que es una terapia que se llama Brain Spotting, que significa que, bueno, básicamente tú miras un palo. Ay, esto te lo he oído en alguna entrevista, sí. Es una cosa, o sea, es una especie de hipnosis, pero no exactamente. Pero también te pones unos auriculares y tienes como una especie de sonido binaural o no sé cómo se llama, y miras el palo y el terapeuta te va guiando. Y es como para recuperar recuerdos que no tienes o esa memoria transgeneracional, cosas que hemos heredado de nuestras familias y a lo mejor no sabemos que están ahí y por alguna razón nos definen muchísimo, ¿no? O nos condicionan. Entonces fue otra movida. O sea, aparte de descubrir cosas mías personales del día a día, pues también, bueno, tuve ahí como uno de los viajes fue con mis padres. O sea, como, ¿no? Porque el terapeuta te va preguntando y tú vas asociando imágenes, ¿no? Entonces yo empecé a imaginarme que me iba de fiesta con mis padres, que me tomaban, y con mis primos. O sea, yo estaba escribiendo el guión, entonces era como mis padres y mis primos juntos. Luego me tomaba no sé qué pastilla que me daban, nos fuimos a comer a casa de mis abuelos, nos entraba la risa a todos porque mis padres no habían podido entrar, pero claro, mis primos y yo sabíamos que estaban ahí fuera. Vale, sí. Luego mi tío nos preguntaba en el coche, igual, o sea, yo ya había escrito bastante parte del guión ahí, ¿no? Pero nos preguntaba ¿por qué os habéis reído así? Y nosotros le decíamos, es que están aquí mis padres, y luego mi tío, claro, lloraba porque de repente, ¿no?, encontraba a mis padres. Bueno, en fin, toda una movida ahí, en esa especie, ¿no?, de viaje que haces, que claro, yo pensaba, Dios, o sea, ha llegado un momento que yo ya no sé
que me he inventado y que es verdad y que, o sea, como que sentí que realmente mi memoria estaba absolutamente condicionada con mi propia ficción. Y todo esto lo haces por un motivo personal, porque lo querías hacer independientemente de que estuvieras trabajando la película, o lo haces porque estás trabajando la película y tienes esta idea y quieres explorar la idea de los sueños. Lo hago por la peli. Vale. O sea, absolutamente, sí. Y también, bueno, el tema de los sueños también era, o sea, Jordi se leyó el guión varias veces, porque toda la parte imaginada en un inicio podría haber sido un sueño, pero luego yo decidí que era muy importante como la consciencia de Marina al imaginar eso. Uh-huh. Pero como es parecido, ¿no? O imaginar y soñar en vigilia, ¿no? Pues había mucho lenguaje de los sueños y cómo funcionan a nivel simbólico y tal, que bueno, que estuvimos ahí discutiendo, o sea, que fue interesante. Uh-huh. Pero yo lo hice porque creo que cuando estás escribiendo, bueno, para mí es importante abrirse a todo. O sea, lo que sea para nunca sabes qué vas a poder usar, pero también escribir es duro, entonces para mí también tiene que ser una experiencia, ¿no? Personal o en el caso de Alcarrás, que nos pasamos un mogollón de tiempo con mis tíos y con los agricultores y tal, pues también como de conocer un mundo que no conocía, ¿no? Entonces esa parte como de investigación para mí es muy emocionante y la haces y no sabes qué va a quedar de todo eso, pero hay que vivirla, ¿no? Ya que hemos mencionado varias veces esta parte imaginada, vamos a hablar de ella y quiero empezar hablando del gato negro, porque el gato negro nos funciona un poco como el conejo de Alicia que nos lleva al país de las maravillas. Total, sí. ¿Cómo se te ocurre el gato? ¿Viene de alguna experiencia de estas con los terapeutas o viene de...? No, eso viene de las cartas de mi madre. Viene de las cartas. De las cartas, bueno. Porque ellos tenían un gato, del que mi madre habla mogollón en las cartas, que se llamaba Fernández. Ándate. Sí, y bueno, y ahora pues eso, pues que el gato le encantaba cuando se liaban porros ¿no? Y estaba siempre ahí jugando y un día que se había cagado en casa, que era muy raro porque normalmente lo hace fuera, o sea, como que va hablando del gato en varios momentos, que es verdad que luego lo quité del diario porque ya vemos. Que tiene un gato, ¿no? Y de ahí empezó todo, ¿no? Y en el casco bello de Vigo hay muchos gatos. Entonces, de repente era como algo muy natural de que fuera el elemento que nos lleva a la fábula, ¿no? Y es verdad que me parece que es uno de los animales más cinematográficos que existen. El problema es que hacen lo que les da la gana. O sea, es muy difícil rodar con gatos. Y yo es la tercera vez que lo intentaba. O sea, lo intenté en un corto, que creo que hay un plano del gato. Lo intenté en verano, que sale, pero era un gato que no le hicimos casting y vino y era enorme. Y la niña tenía que cogerlo y no, evidentemente... Era más grande el gato. Era más grande el gato y fue una tragedia, no funcionó. Entonces salió bastante menos de lo que tenía que salir. Y claro, aquí todo el mundo era como, pero tú ya sabes que esto no va. Y yo ya, como soy una persona muy persistente, porque aparte de todo eso, yo no puedo ir con un gato porque les tengo una alergia. ¿Tienes alergia? Sí. Entonces, bueno, al final sí hicimos casting. Venía de Barcelona. Y funcionó. Entonces para mí es un éxito total. Funciona de maravilla en la película, sí. Pues este gato lleva a Marina, a la protagonista, hacia el puerto y en un momento dado hay una nota en el guión que de nuevo voy a leer si me permites. Claro. Las imágenes que siguen están rodadas en videocámara y el sonido no será realista. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, las imágenes serán capturadas de manera más íntima, más cálida y más viva. Solo se oirán los objetos más significativos y todos los ambientes marinos. También los diálogos, pero habrá pocos. ¿Por qué decides marcar todo esto desde guión? Porque a priori podía ser una decisión ya de directora. Lo hago poquísimo esto, de marcar cosas así como tan específicas. O sea, me gusta más evocar que definir, ¿no? En guión.
Pero claro, aquí era como importante entender que íbamos a otra movida, a otra peli, a otra textura, ¿no? Y de hecho no fueron grabadas con videocámara esto, pero igualmente creo que no lo quité nunca porque era una manera de entender que íbamos a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y eso lo discutimos muchísimo con Helen, con la dire de foto, porque a mí me gustaba mucho la idea de filmarlo en videocámara. Pero es verdad que siempre hay como esa sensación de alguien que está filmando. Sentimos que era como demasiadas cosas, que si ya le estábamos pidiendo a la audiencia que ahora empieza otra peli y encima los personajes que vas a ver son los mismos que, o sea, y encima está rodando en videocámara, era un triple salto mortal. Era un poquito too much. Entonces lo bajamos y rodamos con otra textura y con otro carácter, pero de manera un poco más orgánica, ¿no? Pero sí que para mí era importante marcar vamos a otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, a partir de ese momento, incluso al leer el guión se nota una escritura diferente, como más poética, más literaria, ¿no? Yo creo. Sí, es que para mí es muy indisociable el cómo escribes de cómo ruedas. Y me ha pasado en todos los guiones que a medida que voy avanzando el proceso de escritura y que voy definiendo también cómo voy a rodar la peli, que siempre empiezas con algo en tu cabeza que está claro y que hay un tono y que hay ahí algo, ¿no? Pero a veces se va transformando. Entonces, a medida que se va transformando, yo siento que afecta mucho en cómo voy reescribiendo el guión. En el caso de Verano fue muy, muy claro porque yo tenía como un tipo de referencias de una cámara como más majestuosa, más, ¿no? más de encuadrar, más formal, más pictórica, de jugar con la luz, tal. Y luego, cuando empezamos el casting, dije, a ver, yo sí quiero que estas niñas estén vivas. Esa cámara lo va a matar, porque les voy a tener que decir, párate aquí, que si no la luz no sé qué, esto no es una opción. Y luego teníamos como todas esas fotos de cuando yo era pequeña, que eran muy inspiradoras, y fue como, es que lo tengo aquí, o sea, tiene que estar filmado como si fuera un vídeo casero. O sea, no partiendo de esas fotos. Y fue como fue tan opuesto que yo empecé a reescribir el guión y fue como, bueno, me di cuenta que estaba cambiando totalmente la escritura, ¿no? Entonces yo creo que pasa de manera muy, muy orgánica. Y también a medida que voy, que empiezo a pensar en los planos en concreto, ¿no? Porque yo antes de que entre en dire de fotos siempre hago como una lista de posibles planos para cada escena. Cuando hago esto, que muchas veces pues hago también mis pequeñas búsquedas, ¿no? De escenas inspiradoras para cada cosa que voy a rodar o de... Escenas inspiradoras, perdona, de otras películas. Sí, de otras películas. Tengo ahí carpetitas y cosas que busco y que miro y con lo que me fijo. Y muchas veces, al hacer ese ejercicio, de repente vuelvo al guión y digo, vale, entonces el primer párrafo no es este. El primer párrafo tiene que ser otro porque la primera imagen será esta, ¿no? O sea, creo que es una cosa que se retroalimenta. Claro. Y ya que estamos hablando de esta parte imaginada, de esta parte final, bueno, casi final, hablemos de Yusia, porque aquí interpreta a otro personaje. Sí. Y es su primera película. Sí. ¿Cómo fue trabajar con ella? Bueno, te he escuchado decir que la encontraste en la calle. Sí. ¿Cómo es esto de encontrar a tu protagonista en la calle? A ver, es que fue un proceso complicado. Yo creo que es el casting más complejo que he hecho nunca, por el hecho de que tenía dos personajes en uno. Claro. Y entonces vimos muchas chicas y había algunas que nos servían muy bien y podían interpretar muy bien a Marina y otras muy bien a la madre, ¿no? Pero había muy pocas que yo pudiera visualizar. O sea, yo siempre, ¿no? En casting hago ese ejercicio de imaginar la peli con un actor o con otro, y había muy pocas que pudiera visualizar haciendo las dos cosas, ¿no? Entonces apareció Yusia ya después hacia el final del proceso de casting, que sí, que venía de unos campamentos con su mochila y el equipo de casting la paró. O sea, la veis literalmente paseando por la calle. Sí, en el barrio de Gracia, sí. O sea, no yo, ¿eh? O sea, tu equipo de... el equipo de casting que en ese momento ya tenían como el ojo súper afinado de lo que estábamos buscando, ¿no? Y la invitaron a venir, ella vino. Y claro, yo de repente me sentí muy reconocida en ella. No, o sea, yo siempre pienso que en un casting es muy parecido a enamorarte. O sea, si sientes algo en el estómago, porque es muy intuitivo, y llegas a casa y quieres volver a ver el vídeo, ¿no? Es que ha pasado algo, ¿no? Entonces con ella me pasaba esto porque
la sentía muy cerca del personaje y aparte tenía esa cosa muy magnética, ¿no? Sí. A nivel visual, ¿no? Pero luego también que tenía esa capacidad de entrar, ¿no? O sea, había que, evidentemente, trabajar mucho porque era la primera vez que lo hacía, pero ella, en su escucha, me estaba contando que tenía todos los sentidos dentro cuando estaba actuando, ¿no? Y claro, para lo de la madre era como... Bueno, básicamente me acuerdo que le hice una pregunta que para mí fue muy clave, que es ¿de qué tienes miedo? Y ella me dijo que tenía miedo de parecer tonta, que es algo que para mí era muy revelador, porque significaba que era alguien consciente de que ella da una imagen que no siempre es la que ella realmente siente que es, ¿no? Y ahí me daba como esa cosa de esa fuerza o esa madurez o esa cosa que necesitamos para la madre, de alguna manera ahí. Está ahí. Está ahí, hay que trabajarla. Y realmente es que era una cuestión de actitud. O sea, era una parte de su personalidad que ella no usa mucho, pero que está ahí. O sea, que existe, sí, ¿no? Sí, claro. Y yo sentía eso en el casting, entonces, claro, fue una cuestión de trabajarlo mucho después, ¿no? ¿Y cómo es ese trabajo después? ¿Son conversaciones con ella, improvisaciones, de todo? Es pasar a la acción, o sea, conversaciones pocas porque, bueno, porque a veces no, o sea, a partir de hacerlo es como se siente, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, hicimos una parte un poco de búsqueda de ver pelis, pues del tema de la heroína, de la adicción, de cómo se pinchan, del mono, o sea, todo eso con ella y con Mitch pues lo compartimos, ¿no? Pero luego hicimos muchas impros de como personajes de los padres, ¿no? Ahí estaba muy bien porque Mitch está mucho más cerca del padre que del primo, entonces se complementaban muy bien. O sea, Lucy está más cerca de Marina que de la madre y había ahí como una cosa cuando estaban juntos que se podían ayudar mucho, ¿no? Y estas impros, pues bueno, para la parte de los padres, pues era desde el día que se conocen, desde cómo se chutaban, de ir a los bares de Vigo de noche y hacer impros ahí bailando, hablando con la peña, o sea, como esas cosas. Y luego también hicimos impros con la familia, que a pesar de que la familia no salía en los 80, solo había como un par de apariciones ahí de algunos de ellos, tanto para ellos como para el resto de la familia era para mí muy crucial que tuvieran en mente quién era Sefón y su pareja, claro, y quién era ese hermano que perdieron, ¿no? Entonces era bastante loco porque, bueno, pues porque de repente Tristán, que era el padre teóricamente de Mitch, en la realidad pues eran hermanos, ¿no? Pero funcionaba muy bien porque, claro, entraban ellos, ¿no? Y descolocaban toda esa dinámica familiar, claro, que también habíamos trabajado por otro lado desde el presente, ¿no? Y bueno, pues todos visualizaban a alguien como ese Fon, ¿no? Y para mí eso es como... Es otra parte de guión en realidad. O sea, yo cuando preparo estos ensayos no escribo la escena detallada, si no me volvería loca, claro, pero escribo una situación. O sea, y hay que pensar qué es lo que pasa en cada momento, ¿no? Claro. Porque tiene que haber un conflicto, o sea, si no, o sea, ellos improvisan, pero siempre está muy guiado, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, estas precuelas que creamos, o sea, mira, no me acuerdo tanto de Romería, pero con Alcaraz tenía 120 páginas de impros. Wow. Fue muy, muy complejo crear todo. Y de Romería, pues, unas 90 debería haber también. O sea, como, claro, de cada día de ensayos, pues una serie de impros que son situaciones, que no son escenas bien desarrolladas, pero que tú tienes que pensar y preparar. Sí, exacto. Claro. Wow, increíble, vaya currazo. Te quería preguntar también, que lo hemos mencionado antes, la música. Sobre todo en esta parte de... Bueno, a lo largo de toda la película es importante, pero... Aquí hay algo que sé que te han preguntado en prácticamente, si no en todas las entrevistas, que es el bailaré sobre tu tumba. A mí me interesa mucho hablar de cómo se traslada lo que tienes en guión, que no marcas obviamente el baile, pero sí marcas en guión lo que están viendo los personajes y lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Y cómo luego trabajas, supongo que con algún coreógrafa, a la hora de crear el baile. O sea, yo ahora no puedo volver a leer el guión porque es como ya estoy muy cansada de la peli, pero no sé exactamente, o sea, no me acuerdo exactamente cómo estaba escrita, pero creo que había muchas ideas ya ahí, ¿no? De las sábanas. Sí, las sábanas están, sí. Creo que, bueno, esa idea de fantasmas, de las luces, del final de la escena también, o sea, como que había varias ideas que estaban ya escritas, ¿no? O sea, sí que, claro, el bailaré sobre tu tumba evidentemente tiene nombre y apellidos en el guión porque es que tenía que ser esta canción.
aparte de que Siniestro Total son de Vigo, Son o sea, de como Vigo, era claro. todo cuadraba, ¿no? Y entonces, para mí fue muy bonito, era la primera vez que trabajaba con una coreógrafa, que fue Tuixén Benet, y yo le conté como el espíritu de la escena, ¿no? Es como, mira, yo me imagino eso, no sé cómo se materializa a En nivel un baile, de gesto, claro. Entonces, bueno, pues ella me hizo muchas preguntas, compartimos algunas referencias y a partir de ahí pues empezó a trabajar y ella me iba mandando cosas, ¿no? Entonces, para mí como era lo importante al final era encontrar una imagen que contara, esto no es solo la historia de estos personajes, sino la de toda una generación. Yo veía con la coreo que se iba concretando que esto lo estaba contando, sin duda, ¿no? Y fue como una cosa también muy libre por su parte, ¿no? De proponer y tal. Y nada, y luego estaba evidentemente como lo rodábamos, ¿no? Y los actores ensayando eso también, ¿no? Lucia hace danza y Mitch es músico, pero no está acostumbrado a bailar, o sea, claro, que también era una movida. Pero bueno, fue un proceso para mí muy, muy bonito y muy, como muy libre. Luego, durante toda esta parte de la imaginación, aparecen elementos que han ido apareciendo a lo largo de toda la película, que los tienes marcados en guión y que aparentemente cuando los ves y los lees en el guión o los ves en la película por primera vez, son elementos casi decorativos que tú piensas que no van a tener importancia y sin embargo luego vuelven todos, bueno, no sé si todos, pero muchos sí que vuelven a aparecer durante toda esta parte. Sí. Bueno, yo cuando escribo eso de volver atrás, para adelante, buscar... Como siempre juego mucho con los espejos de la repetición, con cosas que se solucionan, ¿no? O líneas de diálogo que tienen que repetirse. O sea, como o sea, me encanta esa parte, es para mí la más disfrutable del guión, es cuando ya llegas a que todo está bastante claro y establecido a nivel de estructura y tal, y puedes empezar a jugar con esos detalles, ¿no? Entonces yo el buscar... en el final draft, ¿no? Y poner una palabra para ir para atrás, para adelante, claro, y tal, o sea, es como para mí una parte muy rica, ¿no? Y en el caso de Romería fue mucho a través de la parte imaginada, ¿no? O sea, ese juego de espejos fue muy bonito y muy creativo y lo hicimos también conjuntamente bastante con Mónica Bernuy, que es la directora de arte. De hecho, con ella incluso tuvimos una reunión con Jordi, con el de los sueños, para ver qué elementos, ¿no? O sea, cómo funcionaría y qué cosas podíamos como estar ahí jugando y repetir, ¿no? Y evidentemente pues hay muchas cosas que son objetos, evidentemente hay los personajes, ¿no? Sí. que se transforman, hay las cartas, bueno, los fragmentos de diario que se repiten y luego esas imágenes que decía, ¿no? De que ella filma sitios con la cámara que luego es exactamente el mismo plano. Y teníamos un documento que era, no sé si se llamaba realidad fábula o realidad parte imaginada o realidad sueño, no me acuerdo, que teníamos como todos esos elementos que se llevan. Como una lista, ¿no? De sí, todo. Una lista, que también le servía mucho a la script, que me decía, es que no quiero que de repente, como son detalles, ¿no? Que se nos olvide, que el guión dice que por ahí hay no sé qué y no lo hayamos puesto, ¿no? Claro. Entonces hicimos un documento muy detallado para que todos esos elementos estuvieran ahí, ¿no? Lola y Manuel aparece la canción Y tu mirá varias veces a lo largo de la película y del guión. Lo marcas además cada vez. Sí. ¿Por qué esa canción? ¿Qué te daba esa canción? Sí, del guión cayó una escena que no está, que me dio mucha pena quitar, pero bueno, también era una cuestión de ritmo, de todo, ¿no? De presentación de personajes, de misterio, de tal. Pero sí, para mí es una canción que yo descubrí, o sea, yo descubrí Lola y Manuel leyendo esas cartas de mi madre, yo no sabía quiénes eran. Y siento que marcan una generación, ¿no? O sea, es como para mí es algo que asocio con ellos y me parece muy hermoso, ¿no? O sea, aparte ese disco es increíble. Y entonces bueno, pues esa canción que sale ¿no? que sale en el diario 2 veces, ¿no? Pues también está guay ponerla en presencia de ¿no? En la peli. Entonces sí, me hubiera gustado que esta escena no cayera, pero realmente luego tenía mucho sentido que no estuviera, la rodamos. Claro. Pero sí, es bonito que se repita también como cosa que ella relaciona con ellos, ¿no? Haces algo muy curioso también en el guión con las canciones, y es que vas marcando con un numerito
que yo al principio estaba leyendo el guión y digo, este numerito, ¿qué quiere decir? Yeah. Y luego llegas al final del guión y es que ya está todo el listado de todas las canciones con enlaces a YouTube para ver y escuchar la música. Sí. ¿Esto por qué lo haces? Lo haces entiendo, para el resto del equipo. Sí, porque yo creo que si tú estás leyendo y suena una canción y la puedes escuchar mientras estás leyendo, es mucho mejor, claro. ¿no? Y a veces pongo música solo de referencia, ¿no? Para mí la música, mira que en general me desconcentra si estoy trabajando y tengo música, pero cuando escribo es otra historia. O sea, para mí no hay nada... O sea, yo necesito siempre cuando empiezo a escribir entrar en un mood. Y la música te ofrece esto claro. En 2 segundos, ¿no? Entonces, como ¿no? esa parte más de trance que puede tener la música, sí. yo la vivo muchísimo cuando estoy escribiendo, ¿no? Y a veces escucho cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, con Alcarràs, por alguna razón me conectaba y vibraba y me metía en ese mundo con el flamenco. Que dices, bueno, pues había algo de la tierra, de la emoción que me producían ciertas canciones, que era como pum pum, yo entraba y ya estaba dentro. Luego la tengo que parar cuando ya estoy muy, muy metida imaginando cosas, a veces claro. Como, uy, esto ahora no me está aportando. Porque igual te lleva a otra cosa, quizá, ¿no? Sí, o me saca, no sé. Sí. Pero el momento sobre todo de entrar, para mí es importante, y luego hay ciertas escenas que las escribo con una canción en bucle, o sea, claro. Porque muchas veces no son muchas canciones las que o sea, es como son esas 2, 3 y a veces hay cosas como casi que no, de esas que me da vergüenza decir que no sé qué canción me mete ahí, pero me emociona y me pasa. Sí. Entonces, sí, para mí me acompaña mucho la música y creo que es interesante cuando lees el guión que también sea claro. Así, ¿no? Ya para ir terminando, todo tu cine hasta ahora ha hablado de partes de tu familia. Sí. ¿Vas a seguir explorando personajes de tu familia, historias familiares en el futuro? A ver, yo ahora mismo estoy en un momento que es muy bonito, pero también es un poco abrumador, que es una nueva etapa. O sea, la siento así, ¿no? Alguien me dijo que el 2025 era un año de cerrar para mucha gente, para todo el mundo. Para mí, sin duda. O sea, en el sentido de que siento que he cerrado esa especie de tríptico sobre la familia, ¿no? Sobre mis 3 familias, entre la adoptiva y la biológica. Ha nacido mi segunda hija, no creo que tenga más, y he creado mi propia familia a la vez, ¿no? Entonces hay algo como de dejar de mirar hacia el pasado, que son tres películas que están más contadas desde la nueva generación. Yo ahora mismo ocupo un nuevo lugar en mi familia, que es el del medio. Claro. Entonces, o sea, la familia a mí me interesa muchísimo porque es que son relaciones que no escoges, son muy complejas, están ahí, tienen mucha historia desde que naces, ¿no? Entonces yo creo que sí, seguro que la voy a seguir explorando. No sé si tanto en relación a la mía, pero también a la vez estoy en un momento que siento me apetece estudiar cosas que no sé y entrar en mundos que gracias al cine voy a poder conocer, ¿no? Entonces estoy así como en un momento nuevo y no sé qué va a pasar. Pues muy bien, esperaremos con muchas ganas a ver con qué nos sorprendes. Pues Carla Simón, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. A vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.